Muchas gracias a Sergio, a Mariela y a todo el equipo organizador y aquí a la Galería Imago por permitirme presentar el libro aquí entre todos ustedes, mis amigos y mi familia. Aquí tengo a mi esposa, a mi hija, mi mamá también está acá. Y la verdad que es una dicha compartirlo con todos ustedes que son mis amigos, sinceramente. El tema de esta presentación es justamente los versos libres de José Martí, Notas de Imágenes. ¿Por qué Notas de Imágenes? Sencillamente porque así fue como él calificó a sus versos libres, que eran notas de imágenes tomadas al vuelo. Notas de imágenes, por supuesto, tomadas robándole horas al sueño, como también decía. Este es un libro que busca un acercamiento desde el punto de vista ontológico, cristiano, sociopolítico, hacia la figura del maestro, que nos presentan precisamente a un alma en plenos lances por el mejoramiento del espíritu humano. En este sentido, Martí, cuando recorremos toda la colección, nos damos cuenta que no detuvo su atención hasta bien entrado la década de 1890. Quiere decir que estuvo escribiendo mucho más de una década sobre esta colección, o sea, para esta colección que no fue publicada. Según nota que aparece al margen del poema Medianoche, donde dice: a los 25 años de mi vida escribí estos versos, hoy tengo 40. Se ha de escribir viviendo con la expresión sincera del pensamiento libre para renovar la forma poética vana que de América, que de España tiene América. Ellos explican precisamente que estuvo trabajando en la colección desde muy joven, desde esos 25 años, probablemente hasta 1893, cuando ya está en todo el proceso aquel revolucionario, patriótico, de organización del Partido Revolucionario Cubano, para llevar la causa, la guerra a Cuba y liberarla del yugo español. O sea que el poemario se enmarca en la década de los 80 del Nueva York norteamericano, básicamente. Algunos poemas que ciertamente debe haberlos escrito en México, pero el grueso de la colección está en Nueva York. O sea, toda esta época que tiene que ver con la vida propia de la urbe neoyorquina, y son los versos que, a diferencia del Ismaelillo, a diferencia de versos sencillos que sí habían sido publicados, estos versos, como dice él, están mejor donde no se les ve. Mientras Ismaelillo es dedicado al hijo y verso sencillo es leído entre amigos, pues sencillamente versos libres es el catauro, el lugar, el momento en que Martí, después de todos los avatares del día, se desdobla y saca todo lo que tenía justamente dentro de sí, pero a modo confesional. O sea, es una colección que no tiene nada que ver con lo que hizo en verso sencillo, con lo que hizo en el Ismaelillo, ni con otros poemas que escribió en España, ni nada parecido. Son versos bien fuertes, como dice él en algún momento, versos hechos con cabeza a dormir en cama de piedra, en almohada de piedra. Algo así dice. Soy muy malo citando de memoria, pero bueno, esa es la idea. Son los versos que hablan de traición, hablan del amor, hablan de la patria, hablan de los amigos, del obrero, de los niños, de la mujer, de todos estos temas que de alguna manera él asistió como espectador y cronista en el Nueva York de 1880, donde hay un país que está surgiendo y se está organizando de una manera vertiginosa, donde hay muchos descubrimientos desde el punto de vista científico, donde hay todo una vorágine en la ciudad moderna, y ese tema también está allí en la colección. O sea, el tema de la ciudad, escindido del campo, del tema de la naturaleza, que también lo aborda. Es una colección que también trata el tema de la muerte, toda esa concepción filosófica que tenía él sobre la muerte, la trascendencia más allá de esta vida, ¿no? Donde decía, por supuesto, que la muerte es vía y no término, o la muerte nos lleva el dedo por sobre el libro de la vida.
Son imágenes preciosas que están justamente a lo largo de toda la colección. Trata el tema del sacrificio también. El sacrificio no como algo banal, como algo que se hace a veces en algún otro tipo de religión donde te haces esclavo de ese tipo de sacrificio, sino el sacrificio personal en pos del mejoramiento humano, en pos del otro. O sea, es un poco renunciar a sí mismo para hacer un bien al resto de la humanidad. Y por supuesto lo prueba el modo trágico en que perdió la vida en 19 de mayo de 1895, convirtiéndose por supuesto en el único gran libertador muerto en combate por la redención de su pueblo, cosa que no sucedió en ninguna parte de América, ni en la América anglo, a la América hispana. Es una colección que realmente él hizo una especie de índice temático donde agrupa unos 36 poemas inicialmente, pero recuerden que estuvo más de 14 años escribiendo, o sea, más de una década escribiendo, y tienen que ver justamente en la forma, cuando miramos los versos estos poemas, toda esta forma en que él lo tenía concebido. Ahí están los versos inacabados, hay espacios en blanco, el manejo del lenguaje, versos truncos, palabras ilegibles completamente, y tiene que ver con esa vorágine, con todo eso, con lo que estaba él envuelto en aquel momento de su vida, que no solamente, por supuesto, no le podía dedicar tiempo a la literatura, porque la patria y las cuestiones políticas pues le ocupaban el tiempo mayor, y también tenía que buscarse la vida para poder vivir. Llegó a ser contador en la compañía de Carlos Carranza, ahí en New York, porque de otra manera pues no podía vivir. Tenía que, como todo el mundo aquí en este país, tiene que trabajar para poder vivir. O sea, que la literatura no podía vivir de eso, a pesar de que mandaba muchas crónicas a distintos periódicos de América. Se dice que incluso las terminaba al pie del barco, de la escalinata del barco, y las mandaba con los corresponsales. Pero dicho esto, yo pienso que si hubiese nacido en Europa, como digo yo, hubiese sido uno de los grandes filósofos en la actualidad, pero tuvo para nosotros la suerte de haber nacido en Cuba, y tenemos nuestro gran filósofo. Es una colección que está más allá justamente de los 36 poemas que están en el índice original que él escribió. En la última carta testamento, la famosa carta testamento escrita el 13 de abril de 1895, a escasos días de morir, le está indicando a Gonzalo de Quesada y Aróstegui que publique unos versos sencillos, el Ismaelillo, o sea, cuando está dando las instrucciones a su albacea, y lo más cuidado de unos versos libres que tiene Carmita, y le especifica que no se los mezcle con otras formas menos borrosas y menos características, refiriéndose a una serie de poemas que escribió de juventud, que escribió en España, en su etapa española, en su etapa mexicana, que no dejan de ser buenos poemas, por supuesto. Bueno, si digo estos buenos poemas, para un poeta es un insulto, pero que no deja de ser poesía, pero nada que ver con lo que escribió en esta colección, y mucho menos, bueno, con lo que se conoce de Ismaelillo y verso sencillo. Yo pienso que es una colección fascinante, desconocida totalmente, que no solo abarca 36 poemas iniciales, como digo, del índice original, sino mucho más. Poemas que luego salieron publicados erróneamente bajo un título Flores del Destierro. Y quiero especificar que Flores del Destierro, que fue algo que publicó Gonzalo de Quesada y Aróstegui, porque encontró una serie de poemas dispersos en los cuadernos de apunte y entre la papelería del apóstol, quiso agruparlos porque vio esta frase Flor del Destierro o Flores del Destierro, ni siquiera en el manuscrito está legible qué es lo que dice, si en plural o en singular, en un margen del prólogo inicial de los versos libres. Y a Gonzalo de Quesada le pareció fenomenal coger esta frase y agrupar todos aquellos poemas que no estaban en las colecciones conocidas. Sin embargo, en esta carta de testamento que estaba citando, sencillamente no habla, Martín no menciona absolutamente ningún
poemas bajo ese título, o sea, ninguna colección de Flores del Destierro. Es una pifia historiográfica que todavía hay personas que siguen repitiendo la colección Flores del Destierro, incluso veo libros que salen publicados así de esa manera. Eso es un libro inexistente. Los versos estos, compilados bajo este título, sencillamente pertenecen a los versos libres por la forma y por su tonalidad y por el tema en el modo que están tratados. Estos versos, o sea, los temas específicamente, no tienen nada que ver con versos libres. Hay otra confusión por ahí también que se habla porque Martí menciona en el prólogo a los versos sencillos y mis versos cubanos, que están mejor donde no se les ve. Bueno, pues sencillamente tampoco existe como colección. Se refería a los versos libres, a esto de lo que estamos hablando, y algún que otro crítico dice desistir alguna colección versos cubanos que la tendría hecha, pues se perdió, no la conocemos, junto con la traducción del Ala Rock que estaba encima de su mesa antes de que Gonzalo de Quesada llegara ahí a su oficina y recogiera todas las cosas después que murió, que también sabemos que existe, la Ala Rock sí sabemos que esa traducción existe, pero se perdió. La de versos cubanos no sabemos si realmente puede haber sido una colección como tal. Yo me inclino por la investigación que he hecho y por todo el acceso que he tenido a información sobre la obra martiana, fundamentalmente en la poesía, que no existe tampoco. Y bueno, he leído algunos críticos que también son partidarios de eso. Así que, dicho esto, yo quiero ceder la palabra a mis invitados aquí y que hablen un poco también de lo que la experiencia de ellos con el libro. La doctora.